A ver, ya estamos. Este era el esquema más o menos en el que quedamos nosotros la vez pasada, que explica cómo funciona, digamos, una conexión a través de TCP/IP. O sea, bueno, TCP/IP en este caso particular, usando específicamente TCP. Tenemos aplicaciones en dos equipos distantes que se contactan, cuya conexión pasa a través de dos redes distintas a las que están conectados los dos equipos. Comentamos que cada aplicación puede usar uno o más puntos de conexión a la red, Service Access Points, como les habíamos llamado nosotros. Y un Service Access Point en un equipo está conectado de forma lógica con un Service Access Point, o sea, un port en otro equipo que podría ser remoto, y a través de eso se transmiten datos. El punto pasa por, básicamente los datos aquí fluyen hacia abajo, a través de TCP, a través de IP y a través de todo lo que tiene que ver con el protocolo de acceso a la red, para llegar finalmente a la red misma, donde viaja al router J, el cual recibe los datos, que tiene un protocolo de acceso a la red 1, para la red 1 a la que está conectado, y un protocolo de acceso a la red 2, para la red 2 a la que está conectado, a través de las correspondientes capas físicas, que perfectamente podrían ser iguales, pero también pueden perfectamente ser diferentes. Es precisamente parte de lo que hace que Internet sea Internet, que podamos conectar entre sí redes muy diferentes incluso. En mi caso particular acá, el router J, el primer router J en realidad, en el camino hacia llegar a ustedes, es un router Wi-Fi. A este lado es una conexión Wi-Fi, por este lado es una conexión vía el cable de BTR. ¿Sí? Como ustedes ven, el router J en realidad llega solamente, en principio, hasta la capa IP, pero solamente tiene que preocuparse de datos que vienen de una máquina en Internet con una dirección IP dada, hacerlo llegar a otra máquina con otra IP dada. No requiere realmente las capas superiores para hacer su función de dirigir el tránsito, digamos así. ¿Sí? En la práctica sí, ustedes seguramente se van a encontrar con que el router en realidad sí tiene las capas superiores y, por ejemplo, en el router que yo tengo acá, ustedes pueden conectarse a él a través de TCP/IP, a través de web en realidad, incluso, y por esa vía llevar a cabo ciertas acciones administrativas y verificar su funcionamiento. Vemos que en TCP/IP requerimos dos niveles de direcciones, que en el fondo quedan de alguna manera explicitadas con esto de acá. La parte que está en plomo arriba de la capa IP, en el fondo a la máquina A le interesa poder direccionar la máquina B, el destino. Perdón, debería poner esta cosa. Esta máquina A, esta aplicación, tiene que estar en condiciones de alguna forma de hacer referencia a la aplicación Y que está ejecutándose en la máquina remota. Para eso necesita de alguna manera hacer referencia a esa máquina remota por dirección IP. ¿Sí? En este caso. La gracia, como habíamos dicho, el objetivo que hay detrás de las direcciones IP es precisamente que sean independientes de todo lo que subyace,
A las direcciones IP le importa un rábano que la dirección que tiene esta máquina en esta red es una dirección Wi-Fi, que la dirección que tiene router J, bueno, obviamente está en esta misma red, también esta es una dirección de Wi-Fi, que la dirección que tiene mi router en esta red de acá, la red de BTR, es la red, la tipo de direcciones que corresponden a las redes de, ¿cómo se llama?, de televisión por cable, digamos, no son necesariamente el mismo tipo de direcciones que tenemos en Wi-Fi. Les comenté que hay, perdón, que hay distintos, que cada red, digamos, tiene su propio esquema de cómo hacer referencia a un equipo, a una interfaz de red más bien, que está residiendo en esa red. Y una de las funciones centrales de IP es precisamente aislarnos de toda esa clase de esquema. O sea, de aquí para arriba se habla todo en términos de direcciones IP. La gracia de las direcciones IP es que es un solo formato. La idea de las direcciones IP, aunque vamos a discutir razones del por qué eso no es tan así realmente hoy día, sean únicas en el mundo, de manera de que si yo digo una dirección IP dada, esa dirección IP hace referencia a exactamente una interfaz de red en el mundo. Y por lo tanto no hay ninguna clase de posibles confusiones. Está diciendo como lo que puede ocurrirnos en la vida diaria, digamos, cuando podemos decir, oye, Pepe me dijo, ¿cuál Pepe? Yo conozco varios Pepes, ¿sí? Acá no. La idea de las direcciones IP es que sean únicas. Las direcciones que existen en las redes, como les comenté, hay redes como la hoy día difunta, supongo, red Token Ring, en la cual en esta red de acá pueden haber a lo más 31 máquinas, y esas están numeradas del 1 al 31. Maravilloso, o sea, con eso no llegamos a ninguna parte. Si esta red de acá también es una red de esa, y resulta que a esta interfaz de acá le asignamos la dirección 2, y aquí a esta le asignamos la dirección 17, y esta de acá la 16, tengo un problema ahí porque rápidamente me voy a quedar corto de direcciones. Si esta red de aquí es Token Ring y esto de acá es Wi-Fi, aquí tengo 31 direcciones, acá las direcciones de Wi-Fi son de 48 bits, hay muchísimas más direcciones, pero el punto sí es que las direcciones son en formato completamente distinto, o sea, no conversan entre sí. Precisamente el objetivo de IP, uno de los objetivos centrales de IP, es aislarnos de esa clase de detalles. ¿Sí? Entonces tenemos dos niveles de direcciones. Direcciones IP, que son uniformes, globales, y tenemos direcciones que son locales o que son válidas solamente dentro de una red particular, que son las direcciones que tienen las direcciones físicas, digamos así, pero en realidad no son tan físicas tampoco, pero bueno. Como ya habíamos comentado antes, la idea general es que la aplicación genera una corriente de bytes, caracteres, bueno, en realidad no son caracteres. Profe, Sí, dígame, tengo una duda. O sea, con dígame. respecto a las direcciones locales, ¿usted se referiría a las direcciones de capa 2 o no? Eh, no venga a hablar de, a ver, cuando hablan de capa 2, esa es la gente que tiene que ver ¿cómo se llama? Mucha gente que tiene que ver con telecomunicaciones habla en términos de capa 1, capa 2, capa y qué sé yo, eh, que son en realidad es un stack de protocolos distinto que el stack OSI, OSI, ¿sí? Hagamos un pequeño paréntesis. Históricamente, el primer
stack de protocolos, digamos, completo o razonablemente completo que funcionó en redes en gran escala fue el stack TCP/IP, que es el que estamos discutiendo nosotros ahora. El stack TCP/IP fue inventado básicamente por una tropa de computines en Estados Unidos, más que nada. Poco después de eso, gente fundamentalmente del área de telefonía se sentaron con la idea de hacer bien la pega, digamos, porque realmente, y eso lo vamos a discutir un poco más adelante, TCP/IP como conjunto de protocolos tiene una serie de baches, tiene algunas cosas no completamente, como podríamos decirle, limpias y elegantes en su diseño. Y entonces esta gente dijo, esta cuestión está toda mal hecha, ahora la vamos a hacer bien. Y se sentaron a definir una cosa, un modelo de redes, al que llamaron OSI, Open System Interconnection. OSI consta de 7 capas, ¿sí? Que no las vamos a discutir en mayor detalle acá, ¿no? El punto importante para nosotros de OSI es que el trabajo de terminar de definir OSI en la práctica no se completó nunca. OSI en la práctica concreta no existe, no sirve, ¿sí? Lo que sí es que las capas de más abajo, que detallan algunas cosas que TCP/IP en el fondo meten todo este saco medio amorfo que es protocolo de acceso a la red. Ahí OSI hicieron un trabajo de detalle, digamos, y completaron muchas cosas que en realidad TCP deja como en el aire, deja, oiga, esto lo hace otro, que ese otro se preocupe de cómo funcionan las cosas de aquí para abajo. De OSI viene precisamente la capa 1, la capa física. La capa 2 de OSI es más o menos equivalente, más o menos solamente, no es exactamente igual, porque en realidad tiene algunas diferencias bastante fuertes, con lo que es viene a ser la capa de acceso a la red de TCP/IP, ¿sí? Hay algunas diferencias. Ahora bien, incluso la gente, cuando después se estandarizó, o sea, se comenzó a hacer un trabajo más de detalle en el cuento y empezaron a aparecer más necesidades respecto de redes y estandarización. La gente de la IEEE tomó la batuta de básicamente definir qué es lo que debería haber en la capa 2, que viene a ser aproximadamente, como les decía, la capa de protocolo de acceso a la red en TCP/IP. Y resulta que se encontraron con que la capa 2 de OSI, que en la que ellos estaban trabajando, les resultaba demasiado grande el salto y la subdividieron a su vez, ¿sí? En ese sentido, sí, las direcciones físicas de las que estamos hablando acá son lo que OSI llamaría direcciones de capa 2, ¿sí? Pero en realidad el problema es más complicado que eso. El punto final, digamos, es que para la capa 1 y capa 2 de OSI, la capa física y aproximadamente lo que es la capa de acceso a la red, OSI está vivito y coleando. Las demás capas de OSI son simplemente son ideas de mentes enfermizas de gente que cree en cosas teóricas que nunca existieron, ¿sí? Eso. Ay, gracias. ¿Logré confundirlo completamente o no? Sí, no, no, sí, sí, sí le entendió.
pero a lo mejor yo no quería decir, ni siquiera hacía referencia al modelo sí. Quizás debería haberle preguntado por la capa de enlace a datos, pero no. Bueno, es que por eso te digo, o sea, las capas de OSI tienen algún sentido, en el sentido que ordenan algunas cosas que TCP/IP dejan un poco en el aire nebuloso, digamos, que es precisamente todo lo que llaman la capa de acceso a la red, ¿sí? Muy bien. Pero fuera de eso, digamos que son básicamente las capas 1 y 2 de OSI, el resto es simplemente olvídalo, o sea, esas cosas simplemente jamás existieron. O sea, han habido intentos de completar algunas cosas, pero las especificaciones en realidad de OSI nunca se terminaron de completar. Hay algunos protocolos que vienen de allá que han sido adoptados en TCP/IP en forma bastante fuertemente modificada en realidad, pero salvo algunos, ¿cómo se llama? Algunos casos puntuales, OSI como tal, o sea, salvo la parte de las capas inferiores, digamos, y las capas, algunos protocolos puntuales a nivel de aplicación, fundamentalmente OSI es simplemente ¿cómo se llama? Una teoría muy bonita que nunca llegó a ninguna parte en la práctica. Lo que existe hoy día, las redes que hay, son casi exclusivamente TCP/IP. Y estarse calentando la cabeza con las 7 capas de OSI que están pensadas en realidad en un modelo más bien del tipo de la red telefónica. Si ustedes desarman un teléfono fijo que tienen en la casa, se dan cuenta que esa cosa es un equipo eminentemente tonto. La inteligencia de la red telefónica está en la red, no en el teléfono, en la telefonía física me refiero. Al revés de TCP/IP, en la cual ustedes se encuentran en realidad que gran parte de la inteligencia de cómo se maneja la red está en los equipos extremos, y la red en realidad sí tiene cierta inteligencia, qué sé yo, pero no es un participante solamente, no es el que hace todo. O sea, partiendo de allí, son cosas completamente distintas. No le tengo mucho cariño a SI, como tal vez se hayan dado cuenta. Sí. Gracias, profe. Ya, continuamos. En términos de TCP/IP, tenemos las distintas capas, la aplicación, la capa TCP, estamos suponiendo que estamos usando TCP, y la capa IP y la capa de acceso a la red, digamos. La capa física por debajo no la vamos a mostrar acá porque para eso tendríamos que estar mostrando toda clase de señales eléctricas y cosas raras, y ahí la cosa se empieza a poner demasiado peluda. Se habla de unidades de datos de protocolo, PDU, y esto de PDU en realidad viene de OSI, son dados a la abreviatura de 3 letras. Suponiendo que estamos usando TCP, entonces tenemos que la aplicación está generando datos, y esos datos, como estamos trabajando con conmutación de paquetes, esos datos se pican en trozos de algún tamaño adecuado. Acá, esos son los datos como los maneja la aplicación. En realidad, la división de los datos de la aplicación ocurre en realidad no directamente en la aplicación, sino que al momento de pasárselo a TCP. TCP toma esos datos, esa corriente de datos que viene de la aplicación, y le agrega información propia de TCP, que aparece acá como el encabezado TCP. Para efectos de TCP,
la parte que está acá en verde claro, digamos, es perfectamente opaca, o sea, no le da exactamente lo mismo, no tiene ningún interés, no se mete para nada con qué es lo que contiene eso, que son los datos propios de la aplicación. TCP maneja solamente, se maneja con esto, digamos, donde aquí viene obviamente información acerca del largo de esta cosa, pero no mucho más. A cada una de estas piezas le llaman un segmento TCP. Esto es súper útil, digamos, porque aquí cada cual para sus propias necesidades le inventó nombres propios a las cosas, manera de maximizar en lo posible la confusión. El segmento TCP, en el mono anterior, si ustedes recuerdan, TCP se lo pasa a IP y IP mete toda esa información, los datos de usuario, más el encabezado, son ahora datos opacos para la capa IP y la capa IP le agrega su propio encabezado IP. En el encabezado IP hay información tal como dirección IP de origen, dirección IP de destino y una serie de información de burocrática de control. Bueno, acá va el port de origen, el port de destino y también una serie de otra información burocrática de control que vamos a detallar más adelante. La capa IP ahora le solicita a la capa de acceso a la red que haga llegar ese datagrama IP, como se le llama a esta cosa que tenemos entre las manos ahora, al siguiente en el camino hacia el destino. Si ustedes recuerdan el mono que teníamos antes, en el fondo lo que hace la capa IP es enviarle los datos a este muñeco de acá. Y este de aquí, entonces viendo la dirección de origen, esta, y viendo la dirección de destino, este de acá, dice, ajá, esto tengo que reenviarlo a través de esta red y se lo envía a este IP de acá. O sea, van jugando a irse pasando la, ¿cómo le llaman? Bueno, como una carrera de postas, digamos, pasando las cosas. Ahora bien, a su vez, para la red misma, todo este cuento que viene de arriba son simplemente datos perfectamente opacos y le agrega su propio encabezado de red diciendo, oiga, esto viene de esta dirección física de acá, va con destino a esta dirección física de allá y posiblemente alguna otra información adicional que pueda ser necesaria para hacer esta pega. ¿Sí? En realidad, en muchas de las redes físicas, digamos, no hay solamente un encabezado de red, sino que a la cola de los datos viene una cola también. No solamente hay un encabezado, sino que hay una cola. El flujo aquí es que en el origen fluye hacia abajo, se le van agregando encabezados. En el otro extremo, cuando llega al destino final, por cada paso intermedio también, de la parte de acceso a la red, se preocupa de revisar esto o hacer las operaciones que sean necesarias, revisar si es que la información llegó sin problemas, sin errores, qué sé yo, toda la cosa que haga la red al respecto, y si es que está contenta con el resultado, le pasa entonces, le saca esta parte y le pasa la parte plana a la capa IP. La capa IP, a su vez, revisa el encabezado IP correspondiente de si la dirección de destino es una de mis direcciones. Un equipo puede tener varias direcciones.
Y de ser así, ajá, esto es para nosotros, perfecto, hacemos sea lo que sea necesario respecto de esto, posibles verificaciones, y si todo eso resulta correcto, se lo pasa ahora a la capa TCP, que la capa TCP ahora comienza a analizar el encabezado TCP y ve, por ejemplo, en nuestro caso, a qué port hay que destinar estos datos y los los deposita ahí para ser recogidos por la aplicación y obviamente los datos que guarda, digamos, para uso de la aplicación, el encabezado TCP desaparece y los datos en verde van eh, a dar a la aplicación contraparte del otro lado. Bueno, vamos un poco a analizar, a discutir las distintas alternativas que nos ofrece TCP/IP como conjunto de protocolos. Primeramente, vamos a discutir acerca de TCP. TCP es importante porque es el protocolo en la capa de transporte más importante, lejos el más usado por las aplicaciones que funcionan en Internet. O sea, si que ustedes se ponen a mirar el tráfico que hay en la red, se van a encontrar con que algo más del 90% es tráfico TCP y el resto es una proporción de tráfico UDP, que lo vamos a discutir un poco más adelante, y un poquitito de algunos otros protocolos marcianos que andan dando vueltas por ahí. ¿Sí? ¿De qué se trata TCP/IP? O sea, TCP en este caso. El objetivo de TCP es ofrecer una conexión confiable de transferencia de datos entre aplicaciones. Cuando me refiero a confiable, a lo que se refiere esto es que yo, usuario de TCP, puedo enviar datos y tengo la seguridad de que esos datos van a llegar al destino en el orden en que yo los envié, no se van a perder datos, no se van a reordenar en el camino, no va a ocurrir ninguna clase de cosa rara, digamos, y el destino simplemente tiene que leer esos datos confiando en que lo que está recibiendo es lo que yo envié. ¿Sí? Nótese que todo esto tenemos que, de alguna manera, lograrlo funcionando sobre redes que de por sí no son confiables. En las redes hay errores. De repente los datos se pierden, de repente ahí ocurre alguna clase de desgracia, digamos, y algún paquete resulta dañado por algún error que se produce en alguna parte, algo se chispotea, digamos. Puede ser necesario entonces reparar esos errores, perdón, puede ser necesario solicitarle al origen viejito, no entendí qué es lo que me mandaste, o parece que se perdieron datos, por favor, reenvíalos. Toda esa burocracia, digamos, de manejar errores, de manejar retransmisiones, de ordenar las cosas. Si ustedes, por ejemplo, envían un par de mensajes a una persona, nadie les garantiza que los mensajes a la contraparte le van a llegar en el mismo orden en que ustedes los enviaron. ¿Sí? Toda esa clase de líos, digamos, que son bastante complejos de manejar, se hace cargo de todo ese cuento TCP. Y por lo tanto ustedes pueden manejar TCP, si quieren mayores detalles, échenle una mirada, por ejemplo, al texto de redes que les publiqué, hay un par de ejemplos de programas, ahí se van a dar cuenta que salvo el cuento de que hay una serie de líos que hay que armar para establecer la comunicación, una vez que está establecida la comunicación, el cuento es igual que leer y escribir de algún archivo. No hay ninguna clase de complicaciones que uno tenga que darse de que, oye, ¿qué pasa si es que el mensaje no llega o qué sé yo? Todo eso para nosotros es completamente transparente. A eso se refiere con que
ofrece una conexión confiable. Como ya habíamos dicho en el manual anterior, el segmento TCP es la unidad básica de transferencia de datos. Y obviamente para poder hacer su pega de ofrecer una conexión confiable entre las contrapartes, es responsabilidad de la capa TCP seguir la pista a los segmentos que viajan entre las dos entidades, ¿sí? Entre el origen y el destino. TCP le sigue la pista de qué cosas han llegado, qué cosas no han llegado, ok, al destino. TCP se encarga de retransmitir cosas que se pueden haber perdido. TCP se encarga de ordenar segmentos que lleguen posiblemente fuera de orden o que un segmento se perdió y llegaron los que venían después y llegó atrasado, entonces una retransmisión de alguno previo. Toda esa clase de cuentos lo hace TCP, es tarea, digamos, de TCP en este caso. El encabezado TCP lo tenemos aquí arriba. En realidad, lamentablemente esta cosa de aquí no la puedo mover, digamos, pero el encabezado TCP básico tiene 20 octetos. Octetos son 8 bits. Formalmente, digamos, un byte es el tamaño de un carácter. Han habido, por suerte ya han caído en desuso esa clase de cosas, computadores que tenían caracteres de tamaños distintos y por lo tanto la gente de OSI en particular y también, bueno, la gente de TCP en alguna medida habla de octetos para dejar en claro que estamos hablando de unidades de 8 bits. Algún personaje hace mucho tiempo atrás, con un curso de redes al que yo fui, decía que esto se escribe, se deletrea OCTETS y se pronuncia byte. Los bytes en realidad hoy día son todos de 8 bits, así que no hay discusión posible. Tenemos una serie de, tenemos port de origen, port de destino, no recuerdo en este momento cuál es el orden de esos dos. Después un número de secuencia, en el fondo la idea de esto es, tenemos un número de secuencia, es decir, este es el mensaje número 1, número 2, número 3 y así sucesivamente, de manera de que al otro extremo puedan ordenar las cosas y darse cuenta, oye, me llegó el 1, el 3, me faltó el 2, voy a tener que pedir que me lo retransmita. Me llegó el 1, el 4, el 5 y el 3, ya tengo que ordenarlos. ¿Okay? Pero eso está el número de secuencia. En el mismo encabezado, generalmente tenemos flujos bidireccionales. El número de secuencia es el número de secuencia de los datos que vienen, que van, y el número, el acknowledgement number, el acuso de recibo, básicamente es, oye, te estoy enviando el mensaje número 17 y a propósito te confirmo que me ha llegado ok hasta el 5 de tu parte. ¿Sí? Es el acknowledgement number. El largo del encabezado, el encabezado tiene 20 octetos, pero tiene posiblemente ciertas opciones. ¿Okay? Y esas opciones van en unidades de 32 bits. ¿Okay? El largo del encabezado, en el fondo, dice qué tan grande es el encabezado y cuánto tengo que saltarme, digamos, antes de llegar realmente a los datos propiamente tales. Hay una serie de bits que están reservados para uso futuro, o sea, hasta el momento no tienen uso. Después hay una serie de flags, bits, que básicamente cada bit tiene algún significado especial. Windows, vamos, cuando hablemos más adelante de protocolo de ventanas deslizantes,
Vamos a comentar de qué se trata eso, digamos. Hay un checksum que básicamente se refiere a permite verificar de que el encabezado esté ok, porque no tiene sentido en realidad ponerse a procesar una cosa que podemos verificar que contiene basura, o sea, si es que el encabezado viene de alguna manera dañado, viene con algunos bytes malos, digamos, en realidad es por caso lo que podemos hacer y tenemos un checksum entonces para verificar de que el cuento nos haya llegado ok. El puntero urgente también vamos a discutir más adelante de qué se trata de eso. Como ustedes pueden ver, el encabezado TCP es bastante sustancioso, o sea, no es enano, ¿sí? Y particularmente cuando estamos hablando de épocas en que las redes rápidas eran 56 kilos, ¿sí? Esta clase de cosas definitivamente era un costo pesado. Eso, ya, habíamos dicho que TCP tiene como objetivo ofrecer una corriente de datos confiable, bidireccional en realidad, entre origen y destino. Y esa parte de hacer que el cuento sea confiable significa una complicación bastante sustancial. No es trivial hacerlo. En su infinita humildad, la gente que inventó TCP/IP ofreció TCP como una alternativa de corriente de datos confiables entre aplicaciones, pero con la idea de que probablemente iban a haber personas, aplicaciones que tuvieran necesidades especiales para las cuales TCP como tal posiblemente no les iba a servir o iba a ser demasiado mucho lucho, digamos. Y para ellos entonces dijeron, oiga, nosotros aquí le estamos ofreciendo esto, TCP, si a usted le gusta esto y esto le resulta adecuado y qué sé yo, maravilloso, sea libre de usarlo. Se resulta que en realidad TCP no se ajusta a sus necesidades. Aquí le ofrecemos la posibilidad de construir usted su propio protocolo a su pinta y a esa cosa le llamaron, y la pieza, digamos, para hacer eso, lo llamaron UDP. Aquí necesitamos en realidad, esto es una de las cosas que me molesta de este texto, pero bueno, aquí necesitamos hacer un poquitito de un paréntesis. El servicio que típicamente ofrecen las redes sobre las cuales estamos construyendo toda esta clase de cosas es lo que se llama un servicio de datagrama. Un servicio de datagrama es un servicio de entrega de datos, o sea, yo digo, mire, estos datos por favor entréguenlos a tal destino y la red me los acepta y sería. El punto del servicio de datagrama es que ese es todo el servicio que a mí me ofrece, o sea que va a hacer un esfuerzo de que los datos que yo le entregue a la red lleguen al destino que está indicado, pero no hay garantías. Tal vez los datos lleguen, tal vez no. Tal vez los datos lleguen dañados. Y el servicio, digamos, básico que nosotros podemos suponer de la red es simplemente que hace un esfuerzo para que los datos lleguen, pero no hace ninguna clase de esfuerzo para seguirle la pista a posibles errores ni nada por el estilo. Un servicio de esa clase en el cual los datos puede que lleguen o puede que no lleguen y no hay ninguna clase de feedback, digámoslo así, al respecto de eso, en el cual puede que los datos lleguen en el orden en que se enviaron o pueden llegar en un orden distinto
porque, por ejemplo, piensen ustedes en redes de conmutación de paquetes, en principio es perfectamente posible que los datos sigan caminos distintos y por lo tanto el dato que se envió primero se fue por algún desvío y se demoró más y llegó primero el segundo dato que se envió. También puede ocurrir, aunque eso en realidad en la práctica es bastante raro, pero está considerado dentro de las posibilidades de que algunos datos se dupliquen. Supónganse ustedes que en alguna parte en el medio hay algún equipo que se las da de inteligente, envía los datos al siguiente equipo en la cadena de router que llegan al destino y de alguna manera llega a la convicción de que algunos de los paquetes de datos enviados se perdieron y los retransmite. Bueno, resulta que si se equivocó, el dato en realidad no se había perdido, el dato va a llegar 2 veces al destino. ¿Sí? O sea, en un servicio de datagramas ustedes tienen la posibilidad de que los datos se pierdan, lleguen en un orden distinto a que se habían enviado o que incluso lleguen duplicados. Y no hay ninguna clase de protección en contra de esa clase de problemas. El servicio que ofrece IP hacia las capas superiores es un servicio de datagramas. Básicamente encapsula dentro del tema de direcciones IP uniformes, únicas en el mundo. Vamos a conversar de que eso es mentira, lo vamos a comentar más adelante, pero quedemos con ese modelo por un momento. Ojo, y detalles de los formatos y tamaños de las cosas que se pueden enviar y toda esa clase de hierba, digamos, que vienen de la parte de abajo, todo eso, la responsabilidad de administrarlo IP. ¿Sí? El servicio que ofrece IP en ese sentido es simplemente un servicio de datagrama, o sea, no hay garantía de entrega, no hay garantía de que las cosas lleguen en orden, no hay garantía de que no hayan duplicados. Y sobre eso, TCP hace toda una serie de tareas, digamos, de labores bastante complejas para con eso simular la existencia de una corriente de datos confiable, que es muchísimo más cómodo trabajar con eso que tener que estarse preocupando de los posibles errores que puedan haber en el camino. Pero eso tiene un costo y la gente que inventó TCP/IP humildemente dijeron, esto es lo que nosotros pensamos, así se hace, se puede hacer bien, pero ustedes, estimados usuarios, son expertos de marca mundial en la construcción de software de redes. Si tienen necesidades distintas, acá tienen las piezas, partes y piezas para armar lo que ustedes estimen, y a eso se le llamó UDP, User Datagram Protocol, o sea, protocolo de datagramas, pero ahora no a nivel conexión entre máquinas, sino que conexión a nivel de aplicaciones de usuario. El encabezado UDP, entonces, mucho más simple, no requiere toda la burocracia propia para poder manejar errores y tiene solamente el origen, el destino, el largo del segmento y un checksum. Sería, o sea, mucho más simple. Tiene 8 octetos, 32, 64 bytes en vez de 20 o más, que el caso de TCP. Por lo demás, aquí aparece inmediatamente una diferencia fundamental entre TCP/IP y OSI. La gente amante de OSI va a encontrar toda clase de retorcidas explicaciones para esto, pero en OSI simplemente no hay ningún equivalente claro de UDP. Simplemente es un concepto que no existe. Bueno, como decíamos,
UDP es una alternativa a TCP, no garantiza entrega, datagrama, ¿sí? Para preservar la secuencia, protección contra duplicados. La gracia que tiene que tiene UDP para efectos de aplicaciones es que permite enviar mensajes relativamente cortos, ¿sí? A otras aplicaciones con un mínimo de burocracia, ¿sí? Algunas aplicaciones funcionan bien o requieren solamente poder enviar y recibir mensajes cortos, si es que algún mensaje se pierde, o si un mensaje llega duplicado o se retrasa, llega en un desorden, digamos, da lo mismo, y en esos casos hacer toda la faramalla de armar la conexión TCP, que como les comentaba, si ustedes revisan los programas de ejemplo del texto que les publiqué, son bastantes operaciones las que hay que efectuar, toman su tiempo. Así que la aplicación puede vivir sin tener que establecer una conexión y tener que después desarmarla de nuevo. Y sus comunicaciones son a través de mensajes cortos. Y UDP es una solución, es una opción directa, no como se había pensado originalmente como partes y piezas para armar cosas más complejas, sino que simplemente así, sin diluir, digamos. Y aquí da un ejemplo de uso de UDP. Hay un protocolo, parte de todo el stack de protocolos de TCP/IP, que se llama SNMP, Simple Network Management Protocol, que es un protocolo que tiene como finalidad poder administrar remotamente equipos de red. Ahora, si estamos hablando de equipos de red, estamos hablando de routers, equipos con un computador completo, digamos, pero también hoy día muchos de los equipos intermedios como switches, que en realidad en gran medida uno los considera simplemente una caja más que está conectando todo el cuento. Vamos a discutir más adelante que se trata de uno de esos equipos. Se puede administrar vía SNMP. La idea de SNMP es que uno pueda enviar una consulta a un equipo preguntando información tal como cuánto tiempo lleva funcionando, cuánto tráfico ha tenido a través de la red desde que se inició, que envíe un reporte de algún tipo de problemas o qué sé yo. Esos son consultas cortas y respuestas también en general cortas. Como estamos hablando, y estamos hablando de esto, fue inventado en épocas pretéritas cuando un computador capaz de hacer TCP/IP completo y todo ese cuento era un equipo bastante grande y costoso. La idea era simplificar al máximo posible el manejo de todo este show de manejo de administrativo, minimizando las necesidades, digamos, de capacidad de cómputo y qué sé yo, de las contrapartes, y por lo tanto optaron por usar UDP. Otra aplicación un poco más cercana a nuestra vida diaria. Nosotros estamos acostumbrados a que hoy día, a que nuestro teléfono celular, nuestro computador, tengan el reloj siempre a la hora. Y uno en realidad no piensa dos veces respecto de eso. Bueno, resulta que para manejar esa clase de cosas, perdón, ahí se usa un protocolo
llamado parte de TCP/IP también llamado RTP. No, NTP, perdón. No sé dónde saqué la R. NTP. NTP es Network Time Protocol. La idea de NTP es que hay un conjunto de relojes estándar designados como tales que ofrecen el servicio NTP y mi computador, mi notebook acá, mi teléfono celular, cada cierto tiempo envían una consulta a estos relojes estándar y le preguntan, oye viejito, ¿qué hora es? Y el reloj del caso responde diciendo, es tal hora. ¿Sí? Hay toda una serie de cuentos bastante fascinantes metidos entre medio de estimar cuánto tiempo se demoró el mensaje de vuelta de manera a poder corregir por eso, digamos, porque puede ser que yo envíe el mensaje y me llegue el mensaje de vuelta, pero el mensaje de vuelta se demore, qué sé yo, 5 segundos en llegarme y por lo tanto, si no considero esos 5 segundos del viaje del mensaje, mi reloj va a terminar atrasado, ¿sí? Pero eso no es nuestro tema aquí ahora. El punto de NTP, si ustedes se fijan, es, supóngase ustedes la misma situación que ustedes no tienen idea de qué hora es y van caminando por la calle o por la escuela, qué sé yo, y ustedes detienen, paran a alguien y le dicen, oye, ¿qué hora es? La misma idea acá. El punto es que si es que la primera persona a la que ustedes le preguntaron qué hora es, simplemente no los pescó, porque está metido en otra cosa, no los escuchó, no está ni ahí con responderles por la razón que sea, no hay problema, pueden preguntarle a la siguiente persona con la que se encuentra. Si es que su consulta o la respuesta correspondiente se pierde, no hay problema, igual pueden volver a consultar si no hay daño en eso. Si ustedes se fijan, también acá estamos contactando directamente a algún, en principio, perfecto extraño. No es que tenga que necesariamente establecer una comunicación, de decir muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo le ha ido? Ah, y a propósito, ¿qué hora es? Y qué sé yo, y después sobre bien, gracias, y nos veremos algún otro día, qué sé yo, todo eso, protocolos de comunicación previa, de establecer la comunicación y cerrar la comunicación, en realidad en este caso no es para nada necesario. Y por lo tanto, con una aplicación como esa, UDP, así tal cual, digamos, sin diluir, es perfectamente suficiente. No se requiere más. ¿Sí? No todas las aplicaciones funcionan así, pero hay aplicaciones en las cuales este modelo de comunicación es suficiente y SNMP y NTP en realidad y algunas otras pocas cosas más caen dentro de la categoría donde esto es basta con esto y por eso funcionamos con eso. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente capa más abajo, en la capa IP. En la capa IP, el encabezado IP tiene 20 octetos nuevamente, más posibles opciones de relleno. Los primeros 4 bits del encabezado IP son el número de versión. La idea del número de versiones es que ustedes puedan decir, mire, esto es IP versión 4, y si es IP versión 4 sabemos que el encabezado es este, o es IP versión 6, o IP versión 7, o IP versión 5, lo que sea, y en cuyo caso obviamente el encabezado va a ser diferente. O sea, los primeros 4 bits sirven para identificar qué clase de cosas vienen a continuación. Hay una serie de conjuntos de flags acá y HLDS, SN es Explicit Network, Explicit Congestion
notification, que produjo su dosis de problemas en algún momento. Luego el largo total del mensaje, del datagrama. Identificación, flags, offset de fragmentos. Vamos a discutir fragmentación un poco más adelante. TTL, time to live, que básicamente la idea de time to live es que si nos encontramos con un datagrama cuyo time to live, cuya vida restante haya llegado a 0, simplemente lo descartamos. La idea de esto es fundamentalmente evitar ciclos de cosas que se queden dando vuelta indefinidamente en la red haciendo de tacos solamente. Protocolo aquí básicamente indica, oye, lo que va dentro de este datagrama IP son datos UDP, son datos TCP o son datos de algún otro tipo que puedan ir. Y eso está descrito acá. Checksum del encabezado solamente, o sea, de esta parte de acá. Y después la dirección de origen y la dirección de destino y posibles encabezados y extra y relleno. Esa es la versión IP versión 4. El IP versión 4 les indica que en realidad esto es resultado de una evolución, o un IP versión 1, 2 y 3, que en realidad se usaron un tiempo y en algún momento dijeron, oye, ¿sabe qué más? Esta cuestión está mala, vamos a tener que cambiarla, así que siguiente versión. Hubo un IP versión 5, o sea, sigue existiendo, pero nunca tuvo demasiado arrastre. Cuando se encontraron con que IP versión 4 tenía una serie de problemas insalvables en realidad, en términos de que las direcciones son solamente de 4 bytes, la cual da un total de algo de 4.000 millones de direcciones posibles máximo. Y como ya habíamos comentado por ahí, creo, hoy día se estima que hay del orden de unos 20.000 millones de equipos conectados a la red. Claramente algo no cuadra aquí. Bueno, el punto es que tenemos muchos más equipos conectados a la red que lo que en sus más locos sueños soñaron posible los inventores de TCP/IP, y nos quedamos cortos de dirección y por lo tanto se empezó a ser urgente sacar una nueva versión con direcciones más grandes. Y esa versión con direcciones más grandes resulta ser TCP/IP, o sea, IP versión 6, cuyo encabezado tenemos acá. Como ustedes ven, el encabezado de IP versión 6 es en sí muchísimo más simple. Tiene de nuevo el campo versión, que sirve para distinguirlo de los otros IPs que hay. Algunos de los mismos flags que teníamos antes. Un flow label, la idea acá es que nosotros podemos, en IP versión 6, podemos asociar los datagramas a un flujo, y en ese caso el equipo intermedio que tenga que manejar esta cosa simplemente se fija en eso y dice, este es el flujo número 517 que se maneja así, no tener que mirar más allá ninguna cosa. El largo del contenido del mensaje, un puntero a la siguiente cabecera, o sea, hay una serie de cabeceras de opciones que se pueden ir acá, y esto de acá si es 0 quiere decir que no hay más opciones. Si es que hay más opciones, next header en el fondo apunta a dónde comienza eso. Hop limit viene a ser el time to live anterior, y la diferencia fundamental acá es que en vez de tener direcciones de 4 bytes, tenemos acá direcciones de 128 bits, o sea, 4 veces 32.
las direcciones se multiplican, o sea, el tamaño de las direcciones se multiplicó por 4. La idea acá, esto es abiertamente y exageradamente más de lo que pueda ser necesario. Hay más direcciones IP versión 6 en total disponibles de lo que se estima hay en total partículas elementales en el universo completo. O sea, podemos darle una dirección IP versión 6 a cada partícula elemental en el universo en este instante y todavía nos sobra. Bien difícil que nos quedemos cortos de direcciones con esa clase de esquema. ¿Sí? La idea de IP versión 6 entonces fue, por un lado, simplificar al máximo el encabezado de partida, teniendo direcciones mucho más grandes. El encabezado ya se duplicó por lo bajo, digamos, y por lo tanto era importante ahorrar espacio acá y simplemente volar una serie de cosas que o se usaban muy poco y dejarlas por lo tanto como opcionales, o que derechamente se vio que no se usaban o eran dañinas y simplemente volarlas. ¿Sí? Aquí hay algunos protocolos de conjunto de protocolos de TCP, que en realidad esto es bastante incompleto. Aquí hay realmente, literalmente, cientos de protocolos distintos que están estandarizados y cada cual obviamente es libre de inventar sus propios protocolos y no avisarle nada a nadie tampoco. No es una idea muy sana, pero se puede hacer. Algunas cosas, tenemos IP, sobre IP tenemos una serie de protocolos que en realidad en términos conceptuales son protocolos, llamémoslo así, laterales para el control de IP, pero que por razones de no complicarse la existencia usa IP como medio de funcionamiento. Tenemos ICMP, Internet Control Message Protocol, que es el protocolo que sirve a IP para dar aviso de situaciones anómalas, básicamente. Por ejemplo, oye viejito, llegó hasta aquí tu mensaje, no puedo seguir porque no tengo conexión con el paso siguiente. ¿Sí? Ese tipo de mensajes, digamos, típicamente mensajes de error o ese tipo de cosas, se manejan vía ICMP. IGMP tiene que ver con, hay una cosa que vamos a hablar más adelante que tiene que ver con lo que llaman multicast, que es básicamente lo que estamos haciendo hoy día. No es que yo tenga establecida una conexión con cada uno de ustedes, sino que yo tengo establecida una conexión a una dirección IP destino y esa dirección IP destino recibe los datos y se encarga la red de distribuirlo a ustedes, no lo hace directamente mi equipo origen. En realidad supongo que así funciona Zoom, no me he metido a ver ¿cómo se llama? Su funcionamiento interno en detalle. IGMP tiene que ver precisamente con la administración de eso, o sea, agregarse a una conexión, restarse, abrir, cerrar el cuento, qué sé yo. USPF tiene que ver con manejo de las tablas de ruta, o sea, cómo hacer llegar las cosas a distintos lados, ¿sí? Que tiene que ver con el control de IP. RSVP es un protocolo que permite reservar recursos para ciertas conexiones, ¿sí? O sea, eso. Propiamente para uso de usuarios tenemos TCP,
el fundamental, UDP, algo menos usado, pero fundamental también, y en realidad hay una serie de otros protocolos adicionales que se han inventado para aplicaciones especiales, algunas de las cuales han adquirido cierta notoriedad en su ámbito de aplicación específico, pero son mucho menos usadas que las anteriores. Sobre TCP tenemos protocolos que ustedes conocen, HTTP, protocolo de web, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, tiene que ver con el envío de correo electrónico. SSH me permite a mí conectarme en forma remota a un equipo y efectuar comandos allá. ¿Sí? BGP, Border Gateway Protocol, tiene que ver con, perdón, ando con hipo. BGP tiene que ver con la conexión entre, qué sé yo, administrar las conexiones entre, por ejemplo, dos organizaciones más o menos grandes. FTP es un protocolo de los primeros protocolos que formaron parte de lo que es TCP/IP. FTP es File Transfer Protocol. La idea de FTP es que ustedes puedan enviar o solicitar archivos. ¿Sí? La idea de TCP/IP originalmente es que yo, sentado en mi casa, podía, a través de un terminal, conectarme a algún computador remoto, por ejemplo, enviar algunos archivos desde mi computador chiquitito local al centro de supercómputo, efectuar algunos comandos para, por ejemplo, correr mi programa y después poder solicitar los datos resultantes para poder analizarlo localmente. Y ahí está FTP entonces para enviar programas, enviar datos, recibir, solicitar que me enviaran de vuelta los resultados. Sobre SMTP aparece acá MIME, que en rigor no es un protocolo parte de lo que es red, digamos, tiene que ver con manejo de formato de datos, pero de alguna manera entra en todo este juego también. También está estandarizado. Sobre UDP habíamos comentado sobre NTP, SNMP también funciona sobre UDP. Son aplicaciones un tanto más especializadas que viven bien con conversaciones a través de consultas y respuestas cortas, donde si una consulta o respuesta se pierde, no hay drama. ¿Sí? Bien. Hemos estado hablando de que es necesario inventar una arquitectura de protocolos. Vamos a entrar a detallar un poco más en el por qué arquitectura de protocolos y cuáles son los requisitos que deberíamos ponerle a esa clase de cosas, pero eso ya es tema para nuestra clase siguiente. Nos vemos entonces el día miércoles. No sé si hay algún comentario adicional. Déjame cerrar esto. Fue una consulta. ¿Todo Dígame. esto lo hemos estado viendo ignorando el firewall o también existe el firewall de por medio? Un firewall básicamente es un equipo que tiene como función filtrar tráfico. Acuérdate del mono ese donde está el router J, ¿sí? Un firewall es en general un equipo como ese router J, pero que además analiza de alguna manera el tráfico, no simplemente lo deja pasar, dice, no, tráfico de este tipo, esto no lo voy a dejar pasar, ¿sí? Es una de las funcionalidades que pueden meterse dentro de un router. Por el momento estamos suponiendo que, para no complicarnos la existencia con temas como eso, digamos que
hay ciertos tráficos que podrían ser no deseados y por lo tanto hay que frenarlo y toda esa clase de cosas. Vamos a olvidarnos de esa clase de detalles, vamos a discutir esa clase de temas en algún momento más adelante. Todo el tema de firewall también es todo un tema, digamos, ¿sí? Pero en el momento supongamos que toda la gente son gente amistosa, no hay nadie con malas intenciones, que todo el tráfico es benigno. De ahí vamos a ver cómo manejamos esa clase de situación. ¿Sí? Ya, profe. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bien. Les recuerdo que está publicado el texto para el control de lectura. El control de lectura comienza el día 3. A las 12 se libera el texto del control y tienen que entregarlo el día 4 a las 6 de la tarde. Si no hay más comentarios, quedamos hasta acá y nos vemos el día miércoles. Disfruten este comienzo de bastante nublada semana acá en Viña del Mar. Chao, chao. Chao, profe. Igualmente, profe, cuídese.